¿Alguna vez has sentido que tu alma gritaba pero nadie escuchaba? Como si hubiera una tormenta dentro de ti y nadie lo supiera. ¿Alguna vez te has despertado con el corazón acelerado sin siquiera saber por qué? ¿Alguna vez has sentido un nudo en la garganta, una angustia inexplicable, como si tu espíritu estuviera siendo asfixiado por las preocupaciones del mundo? ¿Qué pasaría si te dijera esto? Que hay un secreto escondido en las Sagradas Escrituras, un secreto del que rara vez se habla en las iglesias, que puede sacar la ansiedad de tu pecho como una raíz seca. ¿Qué pasaría si te dijera que la palabra de Dios tiene un código espiritual para transformar la ansiedad en paz? Mucha gente piensa que la ansiedad es solo un problema emocional o físico. Pero ¿qué pasaría si de hecho fuera un reflejo de lo invisible, un reflejo de algo más profundo? ¿Qué pasaría si tu alma estuviera tratando de advertirte que te has alejado del centro de la presencia de Dios y la ansiedad fuera el eco de ese vacío espiritual? En los próximos minutos os llevaré a un viaje bíblico que pocas personas conocen. Os mostraré cómo los hombres y mujeres de Dios, sí, personas que llevaban promesas, también fueron consumidos por las aflicciones, las dudas y el miedo. Pero veréis cómo Dios se reveló a cada uno de ellos en medio de la angustia. Hoy descubrirás lo que dice la Biblia sobre este dolor silencioso que muchos esconden con una sonrisa en el rostro. Y más que eso, encontrarás respuestas espirituales, profundas, que quizá nadie te haya explicado nunca. Hay versículos que te liberarán, hay historias que te consolarán, hay enseñanzas que te mostrarán un nuevo camino. Pero necesito preguntarte algo antes de comenzar este estudio. Comenta abajo ahora: paz en Cristo. Esta simple frase es como un sello espiritual. Demuestra que estás aquí no solo como oyente, sino como alguien que quiere experimentar la transformación. Y al darle me gusta a este video, le estás diciendo a YouTube: muestra este mensaje a más personas que necesitan la paz de Dios. Con un solo clic estarás evangelizando. Y al suscribirte a este canal, te unes a miles que usan este espacio como refugio, como un templo digital, donde la palabra está viva y el Espíritu Santo ministra. ¿Te has imaginado cuántas personas ahora mismo están al borde del colapso, llorando solas, necesitando este mensaje? ¿Y tú puedes ser el canal para que les llegue? Si crees que Dios habla de maneras misteriosas, si alguna vez has sentido que Él usó videos, canciones o incluso desconocidos para llegar a ti, así que presta atención. Él puede estar usando este mismo momento para entregarte una llave espiritual. De hecho, la penúltima enseñanza de este video, en el bloque 9, puede contener la clave para desbloquear una bendición que ha estado estancada en tu vida durante mucho tiempo. Es algo que el Espíritu Santo puso en mi corazón mientras preparaba este estudio, y sentí que sería perfecto para alguien que está aquí hoy. Ahora, si puedes, detén todo. Cierra las demás pestañas, silencia tu celular, respira profundamente, porque estás iniciando un viaje donde el cielo hablará a tu alma. Empecemos. Imagínese a un hombre que acaba de presenciar lo sobrenatural, un profeta que con sus propias palabras hizo descender fuego del cielo delante de cientos de personas. Un siervo de Dios que se atrevió a desafiar a los reyes y enfrentarse a los sacerdotes paganos. Este hombre era Elías, alguien que caminaba junto al poder de Dios, y aún así se desplomó. Después de su espectacular victoria en el monte Carmelo, Elías huyó al desierto. Jezabel, furiosa, juró matarlo. El miedo se apoderó de su corazón. El mismo hombre que se enfrentó a los profetas de Baal ahora se encontraba solo, temeroso y desesperado. Y allí, debajo de un arbusto, un enebro, Elías se postró en tierra y oró: «Basta, oh Señor,
Ahora quítame la vida, pues no soy mejor lo que mis padres. Primera Reyes 19:4. Puedes sentir el peso de estas palabras. El profeta Elías pidió la muerte, ansiedad, agotamiento, soledad, vacío. Todo esto lo envolvió como un manto oscuro, y allí estaba él, queriendo desaparecer. ¿Cuántas veces has pensado tú también, no puedo más? ¿Cuántas veces después de una victoria vino un ataque y te desmanteló? La ansiedad no siempre llega cuando estamos cayendo. A veces llega después del éxito, después de un inmenso esfuerzo espiritual. Como si algo estuviera tratando de quebrarnos justo después de haber sido usados por Dios. Pero es aquí donde las acciones del Señor se revelan con una delicadeza que nos conmueve. Elías se quedó dormido. Y el texto bíblico dice que un ángel del Señor lo tocó y le trajo pan y agua. Se despertó, comió y volvió a dormir. El ángel regresó y dijo: levántate y come porque largo camino te resta. Primera Reyes 19:7. Observemos algo. Dios no lo reprendió. Él no lo acusó. No dijo: ¿dónde está vuestra fe? Dios simplemente cuidó de él, porque Dios sabe que hay momentos en que nuestro espíritu está tan cansado, tan abrumado, que lo que más necesitamos es cuidado, sustento y silencio sagrado. La ansiedad de Elías no fue ignorada, fue bien recibido, y allí, en ese desierto, Dios no solo le devolvió las fuerzas, sino que lo preparó para un nuevo viaje, una nueva misión. ¿Qué aprendimos aquí? La ansiedad no significa que hayas perdido la fe. La desesperación no es un signo de debilidad espiritual. Dios no se aleja cuando te derrumbas por dentro. Él se acerca. A veces lo único que necesitas es un poco de pan y agua espiritual, una renovación. Y Dios te da eso cuando te permites parar, cuando te entregas a Él, incluso en los momentos más confusos. ¿Te imaginas cuántos Elías hay hoy en día? Personas llenas de promesas pero agotadas. Personas que una vez fueron valientes y ahora huyen. Podrías ser uno de ellos. Quizás estés viviendo tu momento de enebro, aislado, pidiendo desaparecer, queriendo rendirte. Pero escucha, el mismo Dios que envió un ángel a Elías ahora te está enviando este mensaje. Él está diciendo: levántate, come, porque aún queda camino, aún queda una misión, aún queda la victoria. Elías lo siguió y más adelante en el monte Horeb oyó la voz del Señor, no en truenos ni terremotos, sino en una suave brisa. Sí, Dios habla en silencio, se cura en reposo y Él restaura en medio de la ansiedad. Usted no está solo, no estás perdido, solo hay que descansar bajo el enebro y luego levantarse de nuevo. El sudor sangriento. En Getsemaní era de noche, un jardín, un maestro arrodillado en el suelo, en agonía. No era un hombre cualquiera, él era el Hijo de Dios, el que sanaba a los enfermos, calmaba las tempestades, expulsaba a los demonios con una palabra. Pero esa noche, él estaba angustiado. El Evangelio de Lucas nos muestra algo que ningún otro evangelista ha revelado, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. ¿Te imaginas qué es esto? La medicina lo llama hematidrosis, una enfermedad muy rara en la que una persona bajo una angustia emocional extrema comienza a sudar sangre. Esta es la ansiedad en su forma más aguda. Jesús estaba a punto de ser traicionado, arrestado, golpeado, humillado y crucificado. Pero su dolor no era solo físico, fue espiritual. Él cargaría con los pecados de la humanidad. Sentiría el peso de la separación del Padre. Y allí en Getsemaní se arrodilla y ora: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
Lucas 22:42. Aquí está una de las mayores enseñanzas bíblicas sobre la ansiedad. Incluso el mismo Jesús pasó por ella y no lo ocultó. Él lloró, sudó sangre. Él compartió con sus discípulos que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Mateo 26:38. El Hijo de Dios demostró que la ansiedad no es un pecado, es un dolor que necesita ser colocado delante del Padre. ¿Y qué hizo Dios? Lucas dice, entonces se le apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Lucas 22:43. Una vez más, vemos el patrón divino. Cuando la ansiedad nos consume, Dios envía consuelo. Cuando nos arrodillamos entre lágrimas, Él nos envía fuerza. Muchos cristianos llevan la ansiedad en silencio porque piensan que es un signo de debilidad espiritual. Pero Jesús demostró lo contrario. Reconocer tu dolor y entregárselo a Dios es el pináculo de la fe. Getsemaní es el lugar donde el cielo toca la tierra, donde llorar se convierte en una misión, donde la angustia se convierte en obediencia. ¿Y tú? ¿Estás viviendo tu Getsemaní? ¿Tienes miedo de lo que está por venir? ¿Te sientes abrumado, agotado, inquieto? Luego arrodíllate, como Jesús. Orad con intensidad. Llora si tienes que hacerlo. Pero decid, Padre, hágase tu voluntad. Porque la copa puede ser amarga, pero después de él siempre viene la resurrección. Después del oscuro jardín siempre amanece una gloriosa mañana. Getsemaní fue el escenario de la mayor batalla emocional y espiritual de la historia. ¿Y sabéis qué prueba eso? Que la ansiedad no anule tu llamado, simplemente demuestra que estás a punto de experimentar algo grande. Y una vez más, Dios no te dejará solo. Si es necesario, Él enviará ángeles para fortalecerte. Si es necesario, Él vendrá a ti en silencio, como una presencia que te envuelve, te consuela y te prepara para el paso siguiente. Si Jesús pasó por esto, no necesitas avergonzarte de tu dolor. Solo hay que ponerlo en el lugar adecuado, a los pies del Padre. El salmista y el abismo del alma. David no era solo un rey, él era un poeta, profeta, guerrero y sobre todo era humano. En los salmos, él desgarra su alma ante Dios como nadie. Y uno de los gritos más angustiosos que jamás escribió está en el Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. ¿Alguna vez te has sentido deprimido? ¿Alguna vez has experimentado ese momento en el que todo parece fuera de lugar, incluso dentro de ti? No es el mundo el que está en guerra, sino tu interior el que está roto. David lo describe con una precisión aterradora. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Salmo 42:3. En otras palabras, se alimentaba de lágrimas. La ansiedad y la tristeza se habían convertido en su pan de cada día. Y lo más impresionante es que no finge. Él no intenta aparentar ser fuerte ante Dios. Él pregunta, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué me lamento bajo la opresión del enemigo? Vito 9. Este salmo es un manual espiritual para aquellos que están al borde del colapso. Nota, David habla a su alma. Él se cuestiona a sí mismo, se escucha a sí mismo, dialoga con su propio espíritu. ¿Has probado a hacer esto? ¿Alguna vez le has preguntado a tu alma por qué está tan angustiada? ¿Alguna vez te has sentado en el silencio de tu mente y has dejado que Dios te revele las verdaderas raíces de tu inquietud? Porque muchas veces la ansiedad no está en el ahora. Está en viejas heridas, en miedos no tratados, en culpas no resueltas. David dice, un abismo llama a otro abismo al ruido de tus cascadas. B7. Es como decir, hay profundidades dentro de mí que están gritando.
abismos internos, miedos que se retroalimentan entre sí, pensamientos que no se detienen, pero luego cambia su tono. Él dice, sin embargo, de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Pite 8. Mira, la ansiedad todavía está ahí, pero ahora hay un contrapeso espiritual, la misericordia de Dios. El salmista no dice que está sanado, pero él dice que esperará. Ve a alabar, ve a creerlo, aún sin entenderlo todo. Y aquí está el secreto. Un alma atribulada no se cura con respuestas, sino con esperanza. La ansiedad nos hace buscar salidas, explicaciones, control. Pero el camino de la fe es diferente. Nos invita a esperar, incluso sin ver, alabar aún sin sentirlo, confiar, incluso sin estar seguro. Es una paradoja, pero es en esta paradoja donde ocurre el milagro. Quizás estés viviendo tu Salmo 42, ahora mismo, alimentándose de lágrimas, ser consumido por abismos internos, interrogando a Dios en el silencio de la madrugada. Pero quiero deciros, como se dijo David a sí mismo, espera en Dios porque aún lo alabarás. Todavía, ese es el secreto, todavía, porque llegará un momento en que ese dolor ya no será el centro de tu vida. No te definirá. Será solo parte de tu historia, la parte donde Dios te encontró en la oscuridad y reavivó tu luz. Así que hoy habla con tu alma, pregúntale por qué está deprimida, y luego di, espera, seguiremos cantando juntos, seguiremos viendo la mano de Dios. La ansiedad no silencia tu fe, simplemente te lleva a un lugar más profundo donde solo Dios puede morar. Job y el terror anticipado. Pocos personajes bíblicos son tan complejos como Job, un hombre íntegro, temeroso de Dios, próspero y profundamente temeroso. Sí, incluso antes de la calamidad, Job ya vivía con miedo. Él confesó, lo que temo me sucede, y lo que temo me sucede. Job 3:25. Estas palabras reflejan la ansiedad que muchos llevan en el pecho, el miedo constante a perder el control, el miedo de que algo malo suceda, la sensación de que en cualquier momento todo podría derrumbarse. Ver, Job fue fiel, fue recto, hizo sacrificios incluso por los pecados que sus hijos pudieran haber cometido sin saberlo. Pero aún así, el miedo lo habitaba, y ese miedo se convirtió en el portal a tu dolor. Cuando lo perdió todo, hijos, posesiones, salud, la ansiedad que antes había estado en silencio se convirtió en un gemido. Job no entendió, él cuestionó, él lloró. Entre las cenizas, rascándose la piel, dijo, no tengo descanso, ni quietud, ni reposo, solo hay agitación. Job 3:26. ¿Te identificas? La ansiedad es esto, la falta de descanso. Es el corazón el que nunca se detiene, la mente que nunca se silencia, el alma que nunca encuentra refugio. Pero incluso en medio de su angustia, Job no abandonó su diálogo con Dios. Él gritó, él se quejó, él preguntó, pero nunca dejó de buscar al Señor. Este es el secreto escondido en este libro. La ansiedad puede incluso gritarte, pero no puede silenciar tu fe. Y lo más impresionante, Dios permitió que Job pasara por todo esto, no porque dudara de él, sino porque confiaba en él. Parece contradictorio, pero es la verdad. Dios permite las batallas de los fuertes, no para destruirlos, sino para revelar quiénes son realmente. Al final de la historia, Job dice una de las frases más extraordinarias de las Escrituras. Antes solo te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. La ansiedad lo llevó al fondo, pero fue allí, en el abismo, donde vio
al Dios con sus propios ojos. Fue durante la crisis que tuvo la revelación, y tal vez eso es lo que Dios está haciendo contigo. Quizás esta ansiedad no sea el final, quizás sea el proceso, el escenario necesario para que veas lo que nunca antes has visto, para que dejes de solo oír hablar y comiences a ver al Señor de cerca. Al final, Job tuvo todo multiplicado, pero el mayor regalo no fue la devolución de los bienes, fue la transformación del alma. Si tu mente está en guerra hoy, si tu corazón está cansado de anticipar tragedias, acordaos de Job. Él también tenía miedo, él también tembló, pero permaneció, y el que quede verá la gloria. La ansiedad puede intentar ahogar tu fe, pero Dios siempre extiende su mano, aunque estés en las cenizas. Hoy puede que no lo entiendas, pero el cielo está escribiendo un capítulo que solo tendrá sentido más adelante. Mientras tanto, seguimos adelante, porque al final también dirás: ahora mis ojos te ven. Ana y el dolor que no salía de su boca. Imagínate llevar un dolor tan profundo que ni siquiera las palabras pueden describir. Un dolor que intentas ocultar tras sonrisas, rutinas, responsabilidades, pero que siempre vuelve, siempre pulsa, siempre grita cuando todo se calla. Esa era Anna. La Biblia dice que ella era estéril, y eso, en ese momento, era casi una sentencia social y espiritual. Penina, la otra mujer de Elcana, se burlaba de ella continuamente, y aún con el amor de su marido, Ana se sentía incompleta, humillado, vacío. Todos los años iba al templo en Silo, y uno de esos años ella simplemente se derrumbó por dentro. El texto dice: entonces ella, con amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:10. Amargura del alma, llanto profuso, silencio en los labios. La ansiedad de Ana no era solo por la maternidad. Se trataba de sentirse olvidado por Dios. Se trataba de ver a otros conseguir lo que ella tanto deseaba y pensar que el cielo se había cerrado solo para ella. ¿Cuántas veces te has sentido así? Como si estuvieras fuera de la fiesta, de la vida, mirando por la ventana, como si Dios escuchara a todos excepto a ti. Ana, en su dolor, se postró en el templo. Ella movió los labios, pero no salieron palabras. El sacerdote Elí pensó que estaba borracha, pero ella respondió con una frase desgarradora: no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. 1 Samuel 1:15. Esto es ansiedad, el alma demasiado llena para caber en el cuerpo. Es un desbordamiento silencioso, es el clamor que no siempre se convierte en sonido. Pero Dios escucha lo que nadie más oye. Dios entiende lo que nadie entiende. Dios responde aquello que ni siquiera podemos pedir adecuadamente. Ana salió de aquel templo todavía sin el hijo que tanto había soñado, pero con algo diferente en su cara. La Biblia dice: y su semblante ya no estaba triste. 1 Samuel 1:18. ¿Por qué? Porque ella se dejó llevar por el dolor. Ella no solo oró, ella dejó caer el peso sobre el altar. La ansiedad comienza a perder fuerza cuando la entrega es real, cuando no oras solo por orar, sino cuando te arrojas ante el Padre sin máscaras, sin reservas, sin frases hechas. Y el más poderoso, Dios respondió. Ana quedó embarazada, y el hijo que le nació, Samuel, se convirtió en uno de los más grandes profetas de la historia. Mirar, del dolor silencioso, nació una voz profética. De una ansiedad oculta, nació un legado eterno. Y tal vez eso es lo que Dios te está diciendo hoy. No es que no te esté escuchando, es que te estoy preparando. Tu ansiedad puede llevar consigo una promesa, tu dolor puede estar creando un milagro, pero primero hay que entregarlo completamente, en el altar, en el templo, en el silencio.
Dios no rechaza las lágrimas, no desprecia los gemidos, y nunca ignores a aquellos que realmente se entregan. Así que hoy, si no tienes palabras, simplemente cierra los ojos. Mueve tus labios. Deja que el Espíritu Santo traduzca lo que tu corazón no puede decir, porque cuando derramas tu alma, el cielo comienza a actuar. Pablo y la espina que no fue quitada. Cuando pensamos en Pablo, generalmente lo imaginamos como un gigante de la fe, alguien que enfrentó multitudes, que predicó con valentía, que cantó dentro de la prisión con la espalda sangrando. Pero detrás de todo ese coraje, había un hombre en conflicto. Él mismo escribe: y para que la grandeza de las revelaciones no me enalteciera desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. 2 Corintios 12:7. Este versículo abre uno de los mayores misterios del Nuevo Testamento. ¿Cuál era la espina de Pablo? Nadie lo sabe con seguridad. Algunos dicen que era una enfermedad, otros una persecución constante. Algunos estudiosos incluso creen que podría ser una lucha emocional. Pero lo más importante no es lo que fue, esto es lo que él causó. Pablo dice que le pidió al Señor 3 veces que le quitara la espina. 3 gritos profundos, 3 oraciones fervientes. Y la respuesta de Dios: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Aquí hay algo profundo. Pablo quería deshacerse de aquello que le preocupaba, pero Dios quiso mostrar que incluso en la aflicción, él seguiría siendo un instrumento. La ansiedad es esa espina invisible que muchos llevan. No lo ves, pero pincha, duele, él se cansa. ¿Y cuántas veces habéis orado: Señor, quítame esto, por favor? Y Dios respondió con silencio, o con una palabra que al principio pareció dura: no te lo quitaré, pero te apoyaré. Esto no es crueldad divina, es una formación de carácter. Pablo continúa diciendo algo que va contra toda lógica humana. Por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 9. Es decir, aprendió a vivir con la espina, porque entendió que la presencia de Dios era mayor que la ausencia del problema. La ansiedad a veces no desaparece con una oración, pero pierde su fuerza cuando descubres que Dios te está moldeando incluso con ella presente. Y eso lo cambia todo. Pablo, incluso con la espina, escribió cartas que transformaron el mundo. Fundó iglesias, enseñó a líderes, ciudades convertidas. ¿Lo entiendes? La espina no lo paralizó. Podrías estar pensando: ¿cómo puedo servir a Dios con esta ansiedad que me carcome? Y el Señor te responde: no sirves a pesar de ella, sirves conmigo, sosteniéndote en medio de ella. La ansiedad puede ser el terreno donde florezca el poder de Dios, porque cuando admites tu debilidad, dejas espacio para que el poder del Espíritu Santo actúe. No te avergüences de tu espina. Puede ser un recordatorio de que no dependes de ti mismo, sino de aquel que te lleva en sus brazos. Así que hoy, en lugar de pedirle a Dios que nos quite, quizás deberías preguntar: Señor, muéstrame tu fuerza en medio de mi debilidad, y entonces descubrirás un poder que no viene de la ausencia de dolor, pero de la presencia de la gracia. El Sermón del Monte y el antídoto divino contra la ansiedad. Jesús estaba sentado en un monte. Ante él, una multitud de personas comunes, como tú y como yo, que llevaban las mismas cargas que aún hoy pesan sobre los hombros de la humanidad. Preocupaciones por el mañana, miedo al futuro, incertidumbres financieras, ansiedad sobre qué comer, qué vestir, cómo vivir. Y entonces Jesús mira a sus ojos y a los nuestros a través de las Escrituras y dice algo que desgarra el alma: no os afanéis por vuestra vida,
Mateo 6:25. Estas palabras suenan como una orden, pero en el fondo son una invitación. Jesús no es exigente, Él está ofreciendo. Continúa: mirad las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Considerad los lirios del campo, ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Aquí está el secreto que pocos entienden. Jesús está diciendo que la ansiedad surge cuando olvidamos quién es nuestro Padre, porque el que se acuerda de que es hijo no vive como huérfano. ¿Alguna vez te has parado a pensar en esto? ¿Cuántas veces te desesperas pensando que todo depende de ti? ¿Que si fracasas todo se desmorona? ¿Que si no tienes el control nada saldrá bien? Esta es la raíz de la ansiedad, la ilusión de que somos los únicos responsables de sostener todo. Pero Jesús, con su voz dulce y firme, dice: vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. B32. Es decir, no estás olvidado, Dios lo sabe. Y luego viene la clave espiritual que puede desbloquear tu vida hoy. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. ¿Entiendes el poder de esto? Jesús está diciendo que la provisión está ligada a la prioridad, que cuando Dios viene primero, Él mismo se encarga de alinear el resto. Muchos están ansiosos porque están buscando cosas cuando deberían estar buscando el reino. El reino no es solo un lugar, es un estilo de vida. Es poner a Dios en el centro, es confiar en que Él se encarga de todo, incluso de los detalles. Por eso Jesús termina esta parte del sermón con una frase que debe quedar grabada en nuestro espejo. Así que no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Beto 34. La ansiedad es vivir en el futuro con la mente y olvidarse de vivir en el presente con el corazón en paz. Pero Jesús nos llama de nuevo al presente, hasta hoy, hasta ahora. ¿Quieres la clave de tu ansiedad? Entonces negocia el control del reino. Cambia la prisa por la presencia, cambia la inquietud por la rendición. Hoy, detener, respirar, entregado. Decir: Señor, no necesito entenderlo todo, solo necesito buscarte primero. Y cuando realmente lo hagas, el cielo se moverá a tu favor, porque no hay promesa más directa que esta. Todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué son todos? Todo lo que intentas controlar, calcular, sostener con tus propias manos. Deja esto ahora al pie de la montaña, a los pies del Maestro, y camina con cuidado. Porque el que busca primeramente el reino, vive con la certeza de que nada te faltará. Jesús durmiendo en la tormenta. Imagínate estar en un barco. El cielo se oscurece de repente. El mar empieza a agitarse. Olas violentas chocan contra el barco. El viento sopla furiosamente. El agua comienza a invadir la embarcación. Ahora imagina estar al lado de Jesús, pero Él está durmiendo. Esto es exactamente lo que sucedió en Marcos 4:35-41. Jesús había dicho: vamos al otro lado. Pero en medio de la travesía llegó la tormenta. Los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, se desesperaron. Sabían lo que era enfrentarse al mar, pero el miedo se apoderó de ellos. Corrieron hacia Jesús, que estaba durmiendo sobre un cojín, y gritaron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Esta pregunta es la misma que la ansiedad susurra en nuestros pensamientos. Dios, ¿no lo ves? ¿No te importa? Pero presta mucha atención. Jesús estaba en la barca. El creador del viento estaba en el mismo espacio que la tormenta, y aún así dormí. ¿Por qué? Porque quien tiene el control no se apresura. El que lleva autoridad descansa. Jesús no estaba ignorando el dolor de los discípulos, estaba mostrando algo.
La tormenta puede ser fuerte, pero no es mayor que la palabra que Él lanzó. Pasemos al otro lado. Si Jesús dijo que llegarías al otro lado, entonces ninguna tormenta tendrá el poder de hundir tu barco. Ahora viene la clave espiritual. La ansiedad es hija del olvido. Los discípulos olvidaron quién estaba con ellos. Olvidaron la palabra. Olvidaron el poder que ya habían visto en acción. Y cuando olvidamos quién es Dios, nos convertimos en rehenes de lo que vemos. Pero Jesús se pone de pie, con calma, y con 3 palabras, silencia el caos. Silencio, o quietud, y el mar obedece. La ansiedad es como un mar agitado dentro de nosotros. Grita, nos mece, nos hace sentir que nos vamos a hundir. Pero cuando Jesús resucita en nuestros corazones, todo queda en silencio. ¿Quieres ver la ansiedad superada? Así que no intentes luchar contra la tormenta con tus propios remos. Despierta a Jesús dentro de tu barca. Invocadlo. Declarar: Señor, ya no quiero vivir como rehén de mi visión. Recuérdame tu palabra, porque no se trata del viento, se trata de quién está contigo. No es lo que parece, se trata de lo que Dios prometió. Y aquí está la clave final. Mientras los discípulos estaban ansiosos por el peligro, Jesús descansaba en la promesa. Hoy Dios te invita a hacer lo mismo. Si Él está en tu barca, luego descansa, la tormenta pasará y llegarás al otro lado, más fuerte, más firme, más lleno de su presencia. Si has llegado hasta aquí, quiero hacer algo poco común en Silvercentos, los vídeos de internet. Te felicito. Sí, porque en este mundo de distracciones, notificaciones, mensajes instantáneos y estímulos interminables, permanecer en silencio y escuchar la palabra de Dios es un acto de valentía espiritual. Es como capear una tormenta digital para anclar tu alma en la presencia del Padre. Pocas personas llegan al final de un vídeo como este. Pocos deciden no solo hacer clic, sino quedarse, sentir, para escuchar, reflejar. Y entonces quiero que comenten a continuación la siguiente frase: mi fe pudo más que mi prisa. Esta será nuestra contraseña secreta. Una manera de que conozcamos quiénes son los elegidos que permanecieron hasta el final. Y cuando lea esta frase en los comentarios, sabré que hay una llama ardiendo en tu corazón. Una fe que, aunque pequeña a veces, todavía resiste. Todavía creo. Todavía estoy esperando. Ahora detente un segundo y piensa. ¿Cuántas personas conoces que luchan contra la ansiedad en silencio? ¿Cuántos sonríen por fuera y se hunden por dentro? ¿Cuántos están a punto de tomar malas decisiones por falta de esperanza? Y ahora piensa, ¿qué pasaría si este vídeo llegara a una de esas personas y lo cambiara todo? ¿Y si es este contenido el que impedirá que alguien abandone la vida, la fe o la familia? Por eso os pido de todo corazón, comparte este vídeo, enviar a 3 personas, publica tu estado. Porque a veces el milagro de alguien comienza con el simple gesto de alguien como tú, que decide ser un puente. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio es como una semilla, y cada semilla necesita tierra, pero también necesita una mano para plantarlo. Hoy, tú puedes ser esa mano. Suscríbete a este canal si aún no estás suscrito, y si ya formas parte de nuestra comunidad. Siéntete honrado porque aquí no somos solo números. Tenemos almas, gente real, historias reales. Pero si aún no te has registrado, permítame decir con todo amor, estás comiendo, pero aún no te has sentado a la mesa. Está recibiendo, pero aún no se ha posicionado como familia. Registrarse es más que un clic, es un acto espiritual de pacto. Aquí, cada día, miles de personas utilizan este canal para recibir apoyo espiritual.
Personas que no tienen una iglesia cerca, que no tienen compañía para orar, que están solas. Y aquí encuentran una voz que les recuerda: Dios todavía habla, Dios todavía se preocupa, Dios todavía ve. Y si te quedas con nosotros, te prometo, tu fe será alimentada, tu alma será cuidada, tu esperanza se renovará. Ahora te pido algo diferente. No cierres el vídeo todavía, no saltes al siguiente contenido, quédate solo. Tómate unos minutos para escuchar la música que está sonando ahora. Deja que calme tu mente, que adormezca tus pensamientos, que ella selle en silencio todo lo que el Espíritu Santo te ha dicho hoy. Mientras tanto, cierra los ojos y di sinceramente: Señor, gracias por no darte por vencido conmigo. Incluso cuando la ansiedad intenta silenciar mi fe, tu amor habla más fuerte. Doy mi corazón y yo descanso en ti. Deja que estas palabras resuenen dentro de ti, solo por un momento, sin prisa, sin compromiso, porque a veces la curación que buscas no está en más palabras. Se trata de estar quieto el tiempo suficiente para escuchar la voz de Dios. Gracias por estar aquí. Espero que este mensaje te llegue como un abrazo del cielo. Estar en paz, permanezcan en Cristo y hasta nuestro próximo encuentro.